Hola, soy Guillermo Tell y hoy te voy a contar un cuento que se llama Intolerancia. Es difícil creer que en nuestro país, teniendo en cuenta el contexto histórico y político que siempre los ha envuelto, haya militares de carrera que tengan una verdadera vocación de servicio hacia la comunidad. Así como solo por una cuestión estadística debe existir algún político o policía no corrupto, también hay algunos que creemos que la política debe ser manejada por el poder civil y nosotros estar sojuzgados a la misma. Llegué a la carrera militar de casualidad. Mi familia vivió siempre en el interior de la provincia de Formosa, cerca de la frontera con Paraguay. En ese lugar no había mucho para hacer más que sobrevivir. Desde chiquito, mi mamá me mandaba a llevarles torta frita a los gendarmes que patrullaban el Pilcomayo, y de tanto ir y venir terminé haciendo primero la carrera de gendarme y luego, a través de una beca del gobierno de la provincia, pude seguir la carrera militar. Desde el primer momento tuve en claro que me sería casi imposible progresar dentro del escalafón castrense, debido a mis humildes orígenes. Todos los ascensos y promociones son siempre para los hijos y o amigos de. Sin embargo, la carrera me gustaba y me dispuse a soportar el mal tiempo haciendo uso de lo que mejor sabía hacer: aguantar. Ya en esta primera etapa de mi vida profesional empecé a percibir la clara intolerancia de unos para con otros. El que seguía la carrera militar porque era rico y así se lo imponía la tradición familiar, no podía tolerar la presencia de los cabecitas negras dentro de lo que ellos consideraban un círculo de privilegio. De igual forma, los cabecitas negras no le iban en saga. Ellos tampoco podían soportar al oligarca nene de mamá, para el cual estaban reservados todos los puestos interesantes y al cual nunca hacían bailar. Ni hablar del tema religioso. No sé muy bien qué tendrá que ver la religión con la guerra. De hecho, siempre pensé que eran conceptos antagónicos, pero los militares son en general ultracatólicos y como tales no aceptan ningún otro tipo de ideología religiosa. ¿Por qué será que a la gente le cuesta tanto aceptar otros puntos de vista, otras formas de ver las cosas? ¿Será que acaso siempre queremos tener razón? ¿Es tan difícil aceptar que uno puede estar equivocado? ¿Será un tema inherente a la humanidad en general o será propio de nuestra cultura? Como se habrán dado cuenta, no en vano estudié una carrera militar y no filosofía, por lo que todas estas preguntas que me formulé quedaron sin respuestas. Y además, y entre nosotros, tampoco me importaba tanto. Siempre fui un tipo sencillo que se limitó a hacer lo que tenía que hacer y punto. Los demás nunca me interesaron. Promediando la década del 90, fui enviado como casco azul a los Balcanes, junto con un grupo de compañeros de estudios, también del interior, todos los cuales éramos cabezas negras. La guerra, en lo que otrora fuera Yugoslavia, estaba en pleno auge y nuestra misión era intentar pacificar y proteger a los civiles de la ciudad de Grasnica. Mientras viajábamos en helicóptero hacia nuestro destino, se me ocurrió comentar a uno de mis compañeros: bosnios, serbios, herzegovinos, montenegrinos, macedonios, eslovenos. Esto es un quilombo. Ni siquiera sé por qué se pelean. Se pelean porque unos son musulmanes y otros son católicos, me respondió sin mucha convicción. Más intolerancia, pensé. ¿Qué le importa al musulmán si el otro quiere ser católico? ¿Qué mierda le importa al católico si el otro le quiere orar a Alá, Mahoma o Buda, llegado el caso? No me entra en la cabeza cómo estos tipos se pueden matar por esas boludeces. Mi compañero me miró impertérrito y se ufanó de mí, encogiéndose de hombros. Llegados a nuestro destino, la misión para la cual estábamos destinados fue modificada. Nosotros deberíamos estar en el frente de un grupo de civiles que cumpliría misiones solidarias, tales como trasladar enfermos y heridos, preparar comidas para los refugiados e inventariar los medicamentos y las armas. Pero no. Nos mandaron a mí y a mi grupo a buscar a un hombre en especial. El nombre de este tipo era para nosotros impronunciable, ya que en estos lugares los dialectos que se hablan se han olvidado de usar las vocales. Cosas comunes, nombres y apellidos se hacen imposibles de deletrear y por suerte andábamos con un trujamán local que además nos hacía de guía terrestre. Por supuesto, teníamos una foto del individuo en cuestión. Che, ¿por qué buscamos a este tipo?, pregunté casi inocentemente.
Porque lo acusan de crímenes de guerra, respondió el encargado del escuadrón de búsqueda. Se me ocurrió pensar qué extraño es hablar de crímenes de guerra cuando ya la guerra es un crimen en sí misma. Es como hacer cosas más malas de lo previsto dentro de una maldad generalizada, como si efectivamente dentro de la guerra hay cosas que están permitidas y otras no. En la guerra y en el amor todo se vale, dice el refrán, pero parece que no es tan cierto, por lo menos para los que nos mandaron a realizar la búsqueda. El hecho es que a la mañana del día siguiente a nuestra llegada comenzamos el rastrillaje por los alrededores de la ciudad. Como cascos azules no debemos hacer uso de ningún tipo de arma, ya que no somos parte involucrada en el conflicto y además nuestra misión siempre es solidaria. Pero yo por las dudas siempre llevaba mi pistola en la cintura, debajo de la camisa y bien ajustada al cinturón. Me hacía sentir más tranquilo. ¿Quién sabe? Estos locos de la guerra en cualquier momento te cagaban a tiro simplemente porque no te conocían. Puedo asegurar que durante el operativo he visto las atrocidades más aberrantes que se puedan imaginar. Se me hace muy difícil explicar cómo el humano puede llegar a tanta maldad, tanta bajeza, tanta crueldad, tanta intolerancia. Viejos, chicos, mujeres, animales, todos muertos a balazo si tenían suerte. En algunos cadáveres se podían ver claramente las marcas de los tormentos sufridos cuando aún estaban con vida. Los pueblos destruidos contenían algunos sobrevivientes que pedían que por favor los matáramos, ya que la vida después de lo que habían pasado no tenía sentido. Los vejámenes y las violaciones estaban a la orden del día. No existen palabras que puedan expresar la cara de esos chicos mugrientos y muertos de hambre que fueron ultrajados de formas indecibles. Reconozco que como militar fui instruido para soportar todo tipo de tormento psicológico, pero hay cosas que superan hasta los límites más insospechados. Internamente me ponía en la posición de aquel que pudiera ser víctima de todo lo que mis ojos me mostraban, y puedo asegurar que el odio engendrado podría justificar cualquier actitud posterior. No sé quién dio el puntapié inicial en este desastre, pero viendo lo que habían hecho, creo que cualquier reacción posterior era lícita. ¿Quién era más bestial en esa guerra? ¿El agresor despiadado o el agredido vengativo? Lo único que quería era encontrar a ese chacal y volverme a mi casa. Entre tanta miseria y desolación, lo único en lo que pensaba eran en los dorados que me iba a comer cuando volviera a pescar en el Pilcomayo. Eso era lo único que me daba fuerzas para seguir adelante y terminar con mi misión. Ya no me importaban ni las razones humanitarias ni ninguna cosa que se le parezca. Quería evadirme de todo ese desastre, yéndome bien lejos, como si la distancia mitigara tanto horror desencadenado. ¿Cuántas veces esquivamos los problemas intentando olvidarlos sin realmente resolverlos? Más filosofía barata para la cual yo no estaba preparado. Entre tanta evidencia de que el infierno es real, hubo una en particular que me llamó la atención. Encontramos muchos cadáveres de chicos a los que le faltaban las primeras falanges de los deditos. En primera instancia pensé que se la habían comido las ratas o algún otro animal desesperado de hambre, pero solo les faltaban a los cuerpos pequeños. Los grandes tenían los dedos completos. Un análisis más exhaustivo me demostró que los dedos habían sido cortados con un elemento filoso. ¿Para qué querrían cortar los dedos de estos chicos?, pregunté asombrado y ofuscado. ¿Qué sé yo? Capaz que se los llevaron para hacer algún tipo de identificación, respondió alguien del grupo. ¿Pero solo los dedos de los chicos?, preguntó un tercero. Nadie se atrevió a esgrimir una respuesta. Durante jornadas enteras continuamos la búsqueda por los alrededores de la ciudad, hasta que sobre el final del tercer día un grupo de partisanos nos dijo que habían tenido comentarios de que la persona que andábamos buscando estaba en una pequeña cabaña no muy lejos de ahí. Haciendo uso de la información, nos dispusimos a cercar el área con la ayuda de la gente del lugar, ya que nosotros oficialmente no teníamos armas. La operación fue relativamente sencilla, ya que la cabaña estaba en un lugar de fácil acceso y la oscuridad reinante conjuró a nuestro favor. Cuando las 3 personas que estaban dentro del pequeño recinto se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Mientras los partisanos los apuntaban con sus armas, nosotros nos dedicamos a maniatarlos de manera de evitar cualquier tipo de sorpresas.
Personalmente tuve que sujetar al tipo que estábamos buscando en forma prioritaria y cuando, debido a la maniobra, tuve que ponerme inevitablemente sobre él, lo vi. Colgando de su cuello una especie de collar de doble cordel de unas extrañas cuentecitas de forma ligeramente alargada y de color ososo. Algunas inclusive tenían incisiones semejantes a pequeñas uñas. Todo el horror acumulado en los días anteriores se me transformó en odio. Yo, que he vivido asombrado y espantado ante la intolerancia y la estupidez humana. Yo, que he tratado desde mi sencilla forma de ver las cosas entender por qué la gente es tan mala con los que son o piensan distinto, perdí el control. Saqué mi pistola y ahí, a 20 centímetros de su cara, lo cosí a balazos. Hola, soy Guillermo Tell y hoy te voy a contar un cuento que se llama Intolerancia. Es difícil creer que en nuestro país, teniendo en cuenta el contexto histórico y político que siempre los ha envuelto, haya militares de carrera que tengan una verdadera vocación de servicio hacia la comunidad. Así como solo por una cuestión estadística debe existir algún político o policía no corrupto, también hay algunos que creemos que la política debe ser manejada por el poder civil y nosotros estar sojuzgados a la misma. Llegué a la carrera militar de casualidad. Mi familia vivió siempre en el interior de la provincia de Formosa, cerca de la frontera con Paraguay. En ese lugar no había mucho para hacer más que sobrevivir. Desde chiquito, mi mamá me mandaba a llevarles torta frita a los gendarmes que patrullaban el Pilcomayo, y de tanto ir y venir terminé haciendo primero la carrera de gendarme y luego, a través de una beca del gobierno de la provincia, pude seguir la carrera militar. Desde el primer momento tuve en claro que me sería casi imposible progresar dentro del escalafón castrense, debido a mis humildes orígenes. Todos los ascensos y promociones son siempre para los hijos y o amigos de. Sin embargo, la carrera me gustaba y me dispuse a soportar el mal tiempo haciendo uso de lo que mejor sabía hacer: aguantar. Ya en esta primera etapa de mi vida profesional empecé a percibir la clara intolerancia de unos para con otros. El que seguía la carrera militar porque era rico y así se lo imponía la tradición familiar, no podía tolerar la presencia de los cabecitas negras dentro de lo que ellos consideraban un círculo de privilegio. De igual forma, los cabecitas negras no le iban en saga. Ellos tampoco podían soportar al oligarca nene de mamá, para el cual estaban reservados todos los puestos interesantes y al cual nunca hacían bailar. Ni hablar del tema religioso. No sé muy bien qué tendrá que ver la religión con la guerra. De hecho, siempre pensé que eran conceptos antagónicos, pero los militares son en general ultracatólicos y como tales no aceptan ningún otro tipo de ideología religiosa. ¿Por qué será que a la gente le cuesta tanto aceptar otros puntos de vista, otras formas de ver las cosas? ¿Será que acaso siempre queremos tener razón? ¿Es tan difícil aceptar que uno puede estar equivocado? ¿Será un tema inherente a la humanidad en general o será propio de nuestra cultura? Como se habrán dado cuenta, no en vano estudié una carrera militar y no filosofía, por lo que todas estas preguntas que me formulé quedaron sin respuestas. Y además, y entre nosotros, tampoco me importaba tanto. Siempre fui un tipo sencillo que se limitó a hacer lo que tenía que hacer y punto. Los demás nunca me interesaron. Promediando la década del 90, fui enviado como casco azul a los Balcanes, junto con un grupo de compañeros de estudios, también del interior, todos los cuales éramos cabezas negras. La guerra, en lo que otrora fuera Yugoslavia, estaba en pleno auge y nuestra misión era intentar pacificar y proteger a los civiles de la ciudad de Grasnica. Mientras viajábamos en helicóptero hacia nuestro destino, se me ocurrió comentar a uno de mis compañeros: bosnios, serbios, herzegovinos, montenegrinos, macedonios, eslovenos. Esto es un quilombo. Ni siquiera sé por qué se pelean. Se pelean porque unos son musulmanes y otros son católicos, me respondió sin mucha convicción. Más intolerancia, pensé. ¿Qué le importa al musulmán si el otro quiere ser católico? ¿Qué mierda le importa al católico si el otro le quiere orar a Alá, Mahoma o Buda, llegado el caso? No me entra en la cabeza cómo estos tipos se pueden matar por esas boludeces.
Mi compañero me miró impertérrito y se ufanó de mí, encogiéndose de hombros. Llegados a nuestro destino, la misión para la cual estábamos destinados fue modificada. Nosotros deberíamos estar en el frente de un grupo de civiles que cumpliría misiones solidarias, tales como trasladar enfermos y heridos, preparar comidas para los refugiados e inventariar los medicamentos y las armas. Pero no. Nos mandaron a mí y a mi grupo a buscar a un hombre en especial. El nombre de este tipo era para nosotros impronunciable, ya que en estos lugares los dialectos que se hablan se han olvidado de usar las vocales. Cosas comunes, nombres y apellidos se hacen imposibles de deletrear y por suerte andábamos con un trujamán local que además nos hacía de guía terrestre. Por supuesto, teníamos una foto del individuo en cuestión. «Che, ¿por qué buscamos a este tipo?», pregunté casi inocentemente. «Porque lo acusan de crímenes de guerra», respondió el encargado del escuadrón de búsqueda. Se me ocurrió pensar qué extraño es hablar de crímenes de guerra cuando ya la guerra es un crimen en sí misma. Es como hacer cosas más malas de lo previsto dentro de una maldad generalizada, como si efectivamente dentro de la guerra hay cosas que están permitidas y otras no. En la guerra y en el amor todo se vale, dice el refrán, pero parece que no es tan cierto, por lo menos para los que nos mandaron a realizar la búsqueda. El hecho es que a la mañana del día siguiente a nuestra llegada comenzamos el rastrillaje por los alrededores de la ciudad. Como cascos azules no debemos hacer uso de ningún tipo de arma, ya que no somos parte involucrada en el conflicto y además nuestra misión siempre es solidaria. Pero yo por las dudas siempre llevaba mi pistola en la cintura, debajo de la camisa y bien ajustada al cinturón. Me hacía sentir más tranquilo. ¿Quién sabe? Estos locos de la guerra en cualquier momento te cagaban a tiro simplemente porque no te conocían. Puedo asegurar que durante el operativo he visto las atrocidades más aberrantes que se puedan imaginar. Se me hace muy difícil explicar cómo el humano puede llegar a tanta maldad, tanta bajeza, tanta crueldad, tanta intolerancia. Viejos, chicos, mujeres, animales, todos muertos a balazo si tenían suerte. En algunos cadáveres se podían ver claramente las marcas de los tormentos sufridos cuando aún estaban con vida. Los pueblos destruidos contenían algunos sobrevivientes que pedían que por favor los matáramos, ya que la vida después de lo que habían pasado no tenía sentido. Los vejámenes y las violaciones estaban a la orden del día. No existen palabras que puedan expresar la cara de esos chicos mugrientos y muertos de hambre que fueron ultrajados de formas indecibles. Reconozco que como militar fui instruido para soportar todo tipo de tormento psicológico, pero hay cosas que superan hasta los límites más insospechados. Internamente me ponía en la posición de aquel que pudiera ser víctima de todo lo que mis ojos me mostraban, y puedo asegurar que el odio engendrado podría justificar cualquier actitud posterior. No sé quién dio el puntapié inicial en este desastre, pero viendo lo que habían hecho, creo que cualquier reacción posterior era lícita. ¿Quién era más bestial en esa guerra? ¿El agresor despiadado o el agredido vengativo? Lo único que quería era encontrar a ese chacal y volverme a mi casa. Entre tanta miseria y desolación, lo único en lo que pensaba eran en los dorados que me iba a comer cuando volviera a pescar en el Pilcomayo. Eso era lo único que me daba fuerzas para seguir adelante y terminar con mi misión. Ya no me importaban ni las razones humanitarias ni ninguna cosa que se le parezca. Quería evadirme de todo ese desastre, yéndome bien lejos, como si la distancia mitigara tanto horror desencadenado. ¿Cuántas veces esquivamos los problemas intentando olvidarlos sin realmente resolverlos? Más filosofía barata para la cual yo no estaba preparado. Entre tanta evidencia de que el infierno es real, hubo una en particular que me llamó la atención. Encontramos muchos cadáveres de chicos a los que les faltaban las primeras falanges de los deditos. En primera instancia pensé que se le habían comido las ratas o algún otro animal desesperado de hambre, pero solo les faltaban a los cuerpos pequeños. Los grandes tenían los dedos completos. Un análisis más exhaustivo me demostró que los dedos habían sido cortados con un elemento filoso. ¿Para qué querrían cortar los dedos de estos chicos?, pregunté asombrado y ofuscado. ¿Qué sé yo? Capaz que se los llevaron para hacer algún tipo de identificación, respondió alguien del grupo.
¿Pero solo los dedos de los chicos?, preguntó un tercero. Nadie se atrevió a esgrimir una respuesta. Durante jornadas enteras continuamos la búsqueda por los alrededores de la ciudad, hasta que sobre el final del tercer día un grupo de partisanos nos dijo que habían tenido comentarios de que la persona que andábamos buscando estaba en una pequeña cabaña no muy lejos de ahí. Haciendo uso de la información, nos dispusimos a acercar el área con la ayuda de la gente del lugar, ya que nosotros oficialmente no teníamos armas. La operación fue relativamente sencilla, ya que la cabaña estaba en un lugar de fácil acceso y la oscuridad reinante conjuró a nuestro favor. Cuando las 3 personas que estaban dentro del pequeño recinto se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Mientras los partisanos los apuntaban con sus armas, nosotros nos dedicamos a maniatarlos de manera de evitar cualquier tipo de sorpresas. Personalmente tuve que sujetar al tipo que estábamos buscando en forma prioritaria, y cuando, debido a la maniobra, tuve que ponerme inevitablemente sobre él, lo vi. Colgando de su cuello una especie de collar de doble cordel de unas extrañas cuentecitas de forma ligeramente alargada y de color ososo. Algunas inclusive tenían incisiones semejantes a pequeñas uñas. Todo el horror acumulado en los días anteriores se me transformó en odio. Yo, que he vivido asombrado y espantado ante la intolerancia y la estupidez humana. Yo, que he tratado desde mi sencilla forma de ver las cosas, entender por qué la gente es tan mala con los que son o piensan distinto, perdí el control. Saqué mi pistola y ahí, a 20 centímetros de su cara, lo cosí a balazos. Hola, soy Guillermo Tell y hoy te voy a contar un cuento que se llama Intolerancia. Es difícil creer que en nuestro país, teniendo en cuenta el contexto histórico y político que siempre los ha envuelto, haya militares de carrera que tengan una verdadera vocación de servicio hacia la comunidad. Así como solo por una cuestión estadística debe existir algún político o policía no corrupto, también hay algunos que creemos que la política debe ser manejada por el poder civil y nosotros estar sojuzgados a la misma. Llegué a la carrera militar de casualidad. Mi familia vivió siempre en el interior de la provincia de Formosa, cerca de la frontera con Paraguay. En ese lugar no había mucho para hacer más que sobrevivir. Desde chiquito, mi mamá me mandaba a llevarles torta frita a los gendarmes que patrullaban el Pilcomayo, y de tanto ir y venir terminé haciendo primero la carrera de gendarme y luego, a través de una beca del gobierno de la provincia, pude seguir la carrera militar. Desde el primer momento tuve en claro que me sería casi imposible progresar dentro del escalafón castrense, debido a mis humildes orígenes. Todos los ascensos y promociones son siempre para los hijos y o amigos de. Sin embargo, la carrera me gustaba y me dispuse a soportar el mal tiempo haciendo uso de lo que mejor sabía hacer: aguantar. Ya en esta primera etapa de mi vida profesional empecé a percibir la clara intolerancia de unos para con otros. El que seguía la carrera militar porque era rico y así se lo imponía la tradición familiar, no podía tolerar la presencia de los cabecitas negras dentro de lo que ellos consideraban un círculo de privilegio. De igual forma, los cabecitas negras no le iban en saga. Ellos tampoco podían soportar al oligarca nene de mamá, para el cual estaban reservados todos los puestos interesantes y al cual nunca hacían bailar. Ni hablar del tema religioso. No sé muy bien qué tendrá que ver la religión con la guerra. De hecho, siempre pensé que eran conceptos antagónicos, pero los militares son en general ultracatólicos y como tales no aceptan ningún otro tipo de ideología religiosa. ¿Por qué será que a la gente le cuesta tanto aceptar otros puntos de vista, otras formas de ver las cosas? ¿Será que acaso siempre queremos tener razón? ¿Es tan difícil aceptar que uno puede estar equivocado? ¿Será un tema inherente a la humanidad en general o será propio de nuestra cultura? Como se habrán dado cuenta, no en vano estudié una carrera militar y no filosofía, por lo que todas estas preguntas que me formulé quedaron sin respuestas. Y además, y entre nosotros, tampoco me importaba tanto. Siempre fui un tipo sencillo que se limitó a hacer lo que tenía que hacer y punto. Los demás nunca me interesaron. Promediando la década del 90, fui enviado como casco azul a los Balcanes,
junto con un grupo de compañeros de estudios, también del interior, todos los cuales éramos cabezas negras. La guerra, en lo que otrora fuera Yugoslavia, estaba en pleno auge y nuestra misión era intentar pacificar y proteger a los civiles de la ciudad de Grasnica. Mientras viajábamos en helicóptero hacia nuestro destino, se me ocurrió comentar a uno de mis compañeros: bosnios, serbios, herzegovinos, montenegrinos, macedonios, eslovenos. Esto es un quilombo. Ni siquiera sé por qué se pelean. Se pelean porque unos son musulmanes y otros son católicos, me respondió sin mucha convicción. Más intolerancia, pensé. ¿Qué le importa al musulmán si el otro quiere ser católico? ¿Qué mierda le importa al católico si el otro le quiere orar a Alá, Mahoma o Buda, llegado el caso? No me entra en la cabeza cómo estos tipos se pueden matar por esas boludeces. Mi compañero me miró impertérrito y se ufanó de mí, encogiéndose de hombros. Llegados a nuestro destino, la misión para la cual estábamos destinados fue modificada. Nosotros deberíamos estar en el frente de un grupo de civiles que cumpliría misiones solidarias, tales como trasladar enfermos y heridos, preparar comidas para los refugiados e inventariar los medicamentos y las armas. Pero no. Nos mandaron a mí y a mi grupo a buscar a un hombre en especial. El nombre de este tipo era para nosotros impronunciable, ya que en estos lugares los dialectos que se hablan se han olvidado de usar las vocales. Cosas comunes, nombres y apellidos se hacen imposibles de deletrear y por suerte andábamos con un trujamán local que además nos hacía de guía terrestre. Por supuesto, teníamos una foto del individuo en cuestión. «Che, ¿por qué buscamos a este tipo?», pregunté casi inocentemente. «Porque lo acusan de crímenes de guerra», respondió el encargado del escuadrón de búsqueda. Se me ocurrió pensar qué extraño es hablar de crímenes de guerra cuando ya la guerra es un crimen en sí misma. Es como hacer cosas más malas de lo previsto dentro de una maldad generalizada, como si efectivamente dentro de la guerra hay cosas que están permitidas y otras no. En la guerra y en el amor todo se vale, dice el refrán, pero parece que no es tan cierto, por lo menos para los que nos mandaron a realizar la búsqueda. El hecho es que a la mañana del día siguiente a nuestra llegada comenzamos el rastrillaje por los alrededores de la ciudad. Como cascos azules no debemos hacer uso de ningún tipo de arma, ya que no somos parte involucrada en el conflicto y además nuestra misión siempre es solidaria. Pero yo por las dudas siempre llevaba mi pistola en la cintura, debajo de la camisa y bien ajustada al cinturón. Me hacía sentir más tranquilo. ¿Quién sabe? Estos locos de la guerra en cualquier momento te cagaban a tiro simplemente porque no te conocían. Puedo asegurar que durante el operativo he visto las atrocidades más aberrantes que se puedan imaginar. Se me hace muy difícil explicar cómo el humano puede llegar a tanta maldad, tanta bajeza, tanta crueldad, tanta intolerancia. Viejos, chicos, mujeres, animales, todos muertos a balazo si tenían suerte. En algunos cadáveres se podían ver claramente las marcas de los tormentos sufridos cuando aún estaban con vida. Los pueblos destruidos contenían algunos sobrevivientes que pedían que por favor los matáramos, ya que la vida después de lo que habían pasado no tenía sentido. Los vejámenes y las violaciones estaban a la orden del día. No existen palabras que puedan expresar la cara de esos chicos mugrientos y muertos de hambre que fueron ultrajados de formas indecibles. Reconozco que como militar fui instruido para soportar todo tipo de tormento psicológico, pero hay cosas que superan hasta los límites más insospechados. Internamente me ponía en la posición de aquel que pudiera ser víctima de todo lo que mis ojos me mostraban, y puedo asegurar que el odio engendrado podría justificar cualquier actitud posterior. No sé quién dio el puntapié inicial en este desastre, pero viendo lo que habían hecho, creo que cualquier reacción posterior era lícita. ¿Quién era más bestial en esa guerra? ¿El agresor despiadado o el agredido vengativo? Lo único que quería era encontrar a ese chacal y volverme a mi casa. Entre tanta miseria y desolación, lo único en lo que pensaba eran en los dorados que me iba a comer cuando volviera a pescar en el Pilcomayo. Eso era lo único que me daba fuerzas para seguir adelante y terminar con mi misión. Ya no me importaban ni las razones humanitarias ni ninguna cosa que se le parezca. Quería evadirme de todo ese desastre, yéndome bien lejos, como si la distancia mitigara tanto horror desencadenado.
¿Cuántas veces esquivamos los problemas intentando olvidarlos sin realmente resolverlos? Más filosofía barata para la cual yo no estaba preparado. Entre tanta evidencia de que el infierno es real, hubo una en particular que me llamó la atención. Encontramos muchos cadáveres de chicos a los que le faltaban las primeras falanges de los deditos. En primera instancia pensé que se le habían comido las ratas o algún otro animal desesperado de hambre, pero solo les faltaban a los cuerpos pequeños. Los grandes tenían los dedos completos. Un análisis más exhaustivo me demostró que los dedos habían sido cortados con un elemento filoso. ¿Para qué querrían cortar los dedos de estos chicos?, pregunté asombrado y ofuscado. ¿Qué sé yo? Capaz que se los llevaron para hacer algún tipo de identificación, respondió alguien del grupo. ¿Pero solo los dedos de los chicos?, preguntó un tercero. Nadie se atrevió a esgrimir una respuesta. Durante jornadas enteras continuamos la búsqueda por los alrededores de la ciudad, hasta que sobre el final del tercer día un grupo de partisanos nos dijo que habían tenido comentarios de que la persona que andábamos buscando estaba en una pequeña cabaña no muy lejos de ahí. Haciendo uso de la información, nos dispusimos a cercar el área con la ayuda de la gente del lugar, ya que nosotros oficialmente no teníamos armas. La operación fue relativamente sencilla, ya que la cabaña estaba en un lugar de fácil acceso y la oscuridad reinante conjuró a nuestro favor. Cuando las 3 personas que estaban dentro del pequeño recinto se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Mientras los partisanos los apuntaban con sus armas, nosotros nos dedicamos a maniatarlos de manera de evitar cualquier tipo de sorpresas. Personalmente tuve que sujetar al tipo que estábamos buscando en forma prioritaria, y cuando, debido a la maniobra, tuve que ponerme inevitablemente sobre él, lo vi. Colgando de su cuello una especie de collar de doble cordel de unas extrañas cuentecitas de forma ligeramente alargada y de color ososo. Algunas inclusive tenían incisiones semejantes a pequeñas uñas. Todo el horror acumulado en los días anteriores se me transformó en odio. Yo, que he vivido asombrado y espantado ante la intolerancia y la estupidez humana. Yo, que he tratado desde mi sencilla forma de ver las cosas entender por qué la gente es tan mala con los que son o piensan distinto, perdí el control. Saqué mi pistola y ahí, a 20 centímetros de su cara, lo cosí a balazos.